Hola, buenas a todos. Soy Carlos Marco, entrenador de Chocolate Strapa Valencia. Primero, dar las gracias al sindicato de entrenadores, a SINEP, por esta oportunidad de poder interactuar con todos vosotros. Agradecer que en estos momentos de confinamiento podamos tener herramientas para poder interactuar, para poder mejorar y para poder seguir hablando de baloncesto, y esperemos que dentro de nada nos veamos otra vez en las canchas. Bueno, yo más que un clinic o una conferencia, me gustaría que debatiéramos sobre una posición en concreto, que siempre pues, me ha fascinado por diferentes circunstancias y razones, que es la posición de uno, la posición de base, de director de juego, y poder debatir un poquito sobre las características, las funciones que debe tener este jugador en nuestros equipos y cómo podemos entrenarlos y preguntaros qué podemos hacer en formación para poder tener a jugadores de esta tipología en nuestros equipos. ¿Cuáles son las características, las funciones de este jugador, de este base, del director de juego? Bueno, para gustos colores, ¿no? La verdad es que, bueno, cada entrenador debe tener sus gustos y debe pensar qué es mejor para su equipo y qué jugador cree que tiene que tener para que su equipo juegue de la mejor manera posible. Hay distintos jugadores que tienen diferentes características y diferentes funciones, pero que juegan en la misma posición. Yo os voy a hablar un poquito y voy a poner algún ejemplo de jugadores de diferentes características. Personalmente, a mí me gusta siempre en mi equipo tener un jugador que cumpla los requisitos que yo creo que son importantes para ser un buen director de juego y para jugar en esta posición. Poquito, buscando en el diccionario podemos encontrar esta definición, ¿no?, del director de juego. Es un jugador con una muy buena técnica individual, que podría tener un muy buen rango de tiro de media a larga distancia, un jugador que lleva y que dirige al equipo en labores de ataque, donde encuentra ventajas para sus compañeros para que sean mejores, donde busca las debilidades del rival para poder hacer daño y poder anotar con más facilidad, que es el primero en construir un poquito toda la defensa del equipo, un jugador que hace lo que tiene que hacer en cada momento o que creemos que tiene que hacer, un poquito la prolongación del entrenador en la pista, que además me gusta que tenga carácter, que tenga liderazgo, puede tener liderazgo de diferentes maneras, dentro de la pista, fuera de la pista, pero que sea un jugador que pueda darnos un poquito cohesión al grupo. Es cierto, este es el prototipo un poquito de director de juego de toda la vida, pero hay diferentes jugadores que juegan en esta posición. Podemos encontrarnos con jugadores más físicos, jugadores que revolucionan los partidos, jugadores más anotadores que juegan en esta misma posición. Ahora tenemos la suerte un poquito de que estamos utilizando, ¿no?, en el básquet de los últimos años a muchos jugadores, casi toda la plantilla, con más minutos y más disposición en la pista. Entonces, pues bueno, podríamos llegar a mezclar diferentes tipos de base en un mismo equipo, que es lo que hacemos casi todos. Tener a un jugador, como he hablado, más director, más de prolongación del entrenador en la pista, o jugadores que te den otras características diferentes, pero que jueguen en esta misma posición y que ayuden también al equipo de diferente manera. Yo voy a intentar poner ejemplos de jugadores que han sido muy directores, que han ido evolucionando en el tiempo y han pasado de ser jugadores de unas determinadas características a otras, jugadores un poquito totales que tienen una mezcla de las dos o tres características que se pueden dar en esta posición, y un jugador que es totalmente diferente a lo que es un director de juego y sí que, pues bueno, juega en esta posición, pero
ayuda al equipo en otras facetas o de diferente manera, ¿no? Entonces, a mí me ha marcado mucho jugadores como Joan Creus o Rafa Jofresa, que creo que han sido un poquito un espejo de lo que es realmente, ¿no?, en nuestro baloncesto un director de juego, como he dicho antes, un poquito, ¿no?, de diccionario, o jugadores que ejercían de líderes, silenciosos o no, dentro o fuera de la pista, que tenían carácter, que hacían mejores a sus compañeros, en ataque dirigían operaciones, hacían mejores a sus compañeros porque sabían lo que tenían que hacer en cada momento, veían las debilidades del rival y las aprovechaban. Jugadores con buena técnica individual, jugadores con buen tiro de media a larga distancia, muy buen rango de tiro. Entonces, jugadores un poquito prospect de bases puros o de directores que yo creo que son un poquito la esencia y la pureza de esta posición. Luego podemos encontrarnos jugadores que han ido evolucionando en el tiempo y que no han empezado y no han sido, pues como Joan o como Rafael, jugadores que siempre han sido directores de juego y que no se han tenido que adaptar a los tiempos ni por sus características físicas han tenido que variar su rol o cómo juegan sus funciones dentro del equipo, pero se han tenido que adaptar, como puede ser pues, Marcelinho Huertas, un jugador que de joven, lo digo porque entrené con él, era un jugador que no es el jugador que vemos ahora jugando con Tenerife o que ha ido jugando estos años en la liga, ¿no? Era un jugador que tenía unas determinadas características cuando era joven, era un jugador muy físico, muy veloz, poco director de juego y muy anotador. Características que en su formación se dieron así y que los entrenadores lo utilizaban en la misma posición que jugaban tanto Rafa como Joan, pero que no cumplía las mismas características, las mismas funciones que ellos. Era un jugador que revolucionaba partidos y que ayudaba al equipo en otras cosas. ¿Qué ha ido haciendo Marcelinho a lo largo del tiempo? Pues ha ido evolucionando, su físico ha cambiado. No es un jugador tan físico. ¿Por qué? Pues porque ha habido un cambio en el baloncesto y hay más jugadores físicos y mucho mejor físicamente que él. Y él se ha adaptado y ha pasado a ser un jugador tipo Rafa Jofresa o Joan Creus, ¿no? Un jugador que dirige, que sabe los puntos fuertes de su equipo, que encuentra las debilidades de los rivales porque los estudia, porque pide información, porque quiere ser ese entrenador en la pista para ayudar a su equipo y que ha ido evolucionando y que se ha podido adaptar a las diferentes etapas en las que está jugando. Otro jugador que también se ha adaptado muy bien, Alberto Olivé. Para mí también es un ejemplo porque Alberto Olivé en sus inicios era un jugador que no tenía esas características que podían tener los bases que por definición en el vocabulario encontramos. Era un jugador con mucho talento para anotar, era eminentemente anotador, era un jugador físico, ya alto en su época, jugaba poste bajo y hacía otras cosas. Y ha ido evolucionando a ser pues, el director de juego que personalmente me gusta tener siempre en el equipo, ¿no? Un jugador que ejerce de líder, tanto dentro como fuera de la pista, carácter, que sabe en los momentos que juega qué tiene que hacer para hacer mejores a sus compañeros y para que su equipo pueda rendir mucho mejor. Entonces, pues, otro jugador que podemos poner como ejemplo de cómo ha evolucionado y cómo han cambiado sus características y sus funciones a lo largo del tiempo. Jugador un poco más total, jugador que podríamos definir como que tiene todas las características de director de juego a la vieja usanza, pero que también tiene características de otros jugadores que juegan en la misma posición, pero que no son tan directores de juego, ¿no? Es Ricky Rubio. Ricky Rubio es un jugador con buen físico, un jugador que dirige muy bien a su equipo, pero que no tiene tan buen rango de media a larga distancia, pero que se ha ido adaptando y que ha mejorado en muchas de sus características para hacer una función también de director de juego y que podríamos llamar total porque tiene
cositas de director de juego puro, de director de juego que a veces pues, necesitas anotar, a veces necesitas su físico para defender, para robar un balón, pero que pasa muy bien, que lee todas sus acciones y la de sus compañeros para hacerlos mejores. Entonces podríamos definirlo un poquito como base total. Y un jugador totalmente diferente, pero que también ha jugado casi siempre o siempre en esa posición, en la de base, nos podríamos ir a Russell Westbrook, por ejemplo, jugador de la NBA, que no es un jugador que no se ha adaptado y no es un jugador director de juego como los que yo he definido, no, es un jugador eminentemente anotador, eminentemente físico, que hace otras cosas para ayudar a sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, después de un poquito de esta explicación, me gustaría que debatiéramos un poquito sobre, primero, cuál pensáis que es vuestro base ideal en esta posición, qué jugador creéis que es vuestro base ideal, en qué os basáis para que sea así, en la composición de la plantilla, en el club donde estáis, en cómo sois como entrenadores, cuando a la hora de planificar el equipo, si es en una de las posiciones que vosotros hacéis pues, más reflexiones, más hincapié y que creéis que es un poquito el punto de lanza para poder hacer el equipo. Bueno, preguntas para que podamos debatir sobre las características, las funciones, cómo han ido evolucionando y cómo ha ido cambiando esta posición a lo largo de los años y que podamos interactuar entre todos. Para finalizar la charla y el debate, me gustaría también lanzar algunas preguntas al aire en cuanto a, pues bueno, en formación, que nos encontramos en formación, en categorías inferiores, ¿no? ¿Qué tipo de bases o de jugadores nos encontramos en categorías inferiores? Y cómo podemos saber, ¿no? Y evaluar si podrán jugar en esa posición, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Cómo les enseñamos? Pues, si les guiamos, si les dejamos hacer, si somos creativos con ellos y qué tipo de ejercicios hacemos para poder saber y evaluar si serán jugadores con estas características y estas funciones que hemos ido hablando. Y nada más, solo desearos que haya sido provechoso, que podamos compartir y debatir sobre esta posición y mandaros mucha salud y muchos ánimos a todos y en breve pues, que nos podamos ver y darnos un abrazo a todos.